En otra información, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, datos de la ONU revelan que casi 30 millones de personas padecen trastornos provocados por su uso. Veamos el panorama completo de este tema aquí en México. De acuerdo con el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cerca de 250 millones de personas a nivel mundial han consumido alguna droga por lo menos una vez en su vida. Al respecto, en la Ciudad de México se trabaja de manera conjunta para disminuir esta problemática social. La prevención al consumo de sustancias no es tarea de uno, tenemos que participar absolutamente todas las instituciones locales, federales, especialmente los padres de familia, los maestros, nos tienen que apoyar en este trabajo. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la capital brinda la ayuda necesaria a toda persona que pase por una adicción. Nos llegan alrededor de 100 pacientes a la semana al instituto para ser tratados y orientados hacia ya sea tratamiento ambulatorio o tratamiento residencial. De acuerdo con los especialistas, las edades de mayor consumo de drogas están entre los 20 y 35 años. El reporte de la ONU señala que el cultivo de coca aumentó un 30% entre el 2013 y el 2015, siendo los opioides, entre ellos la heroína, los que contabilizan el 70% de los casos asociados a sobredosis y al riesgo de contraer enfermedades. En nuestro país, la marihuana encabeza la lista en el consumo. El cannabis sigue siendo la droga más consumida a nivel mundial. Se cultiva en casi todos los países del mundo y se calcula entre 130 y 190 millones de personas que la fuman una vez al año. De los 250 millones de consumidores, el 0.6 padece algún trastorno provocado por las drogas, que dependerá de los patrones de consumo y la temporalidad del mismo. A decir de los especialistas, la comunicación familiar es la base para la prevención de este fenómeno social. Por eso mi llamado a la responsabilidad de los padres, de las madres, de las abuelas, abuelos, quien forme la familia, porque de ellos depende la prevención. Es un asunto de escucha, es un asunto de atención. Erika Sandoval, 21 Noticias.